somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos tomadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Otro mes tras las rejas por manifestarse. Esta semana se cumplen 9 meses de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. 9 meses de no ver a nuestros familiares y amigos presos simplemente por manifestarse. 9 meses de angustia por no saber de sus destinos. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba, las madres y familiares de los encausados y encausadas injustamente por manifestarse ese día, hemos vivido estos 9 meses como un periodo de gestación, lleno de incertidumbre y esperanza, acompañadas de familiares y amigos que nos han hecho más llevadero el camino. A todos y todas nuestro agradecimiento. Como ha sostenido el titular de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el derecho a disentir y a manifestarse debería ser garantizado y protegido en Cuba. Por ello, hemos redactado el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, que una vez reunidas las firmas requeridas será enviado a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. La amnistía es un procedimiento legal que ya ha sido aplicado en Cuba en alguna otra ocasión y nos referimos a ella como un mecanismo utilizado en otros países con problemas similares a los nuestros, en los que ha dado un resultado positivo, especialmente cuando hablamos de necesarios cambios de sistema político, ya que promueve la reconciliación ciudadana y con ello la reconstitución nacional. Pedimos a la Unión Europea, cuyos países miembros han sido un ejemplo de superación cívica de todos estos procedimientos, y a los países democráticos del mundo, que apoyen esta iniciativa y la pongan en valor con las autoridades cubanas en los espacios que tengan de diálogo, intercambio y cooperación. Soy Sara Cuba Delgado, de la Secretaría de Género del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Nos acompañará en el día de hoy, como siempre, nuestro colega Hernán Alberro desde España. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. En espera estamos de que nos pueda acompañar Julio Aleaga Pesán. Hoy trataremos en un tema muy controversial, que es la ley de amnistía que ha propuesto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Casualmente, esta ley vino acompañada de otra propuesta por el abogado Sergio Osmin. En el caso de Sergio Osmin, la hace de manera individual. En nuestro caso es el Consejo, en representación de diferentes organizaciones de dentro y fuera del país. Para hablar de este tema estarán junto a nosotros el vicepresidente del Consejo, Manuel Cuesta Morúa, y Ernesto Gutiérrez, asesor legal del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Hernán, te cedo la palabra. Bueno, y además también va a estar acompañándonos Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y sí, por supuesto, es un tema importante, como tú dices, Pedro, y es un tema
que cobra más importancia, que en cualquier transición es importante y que cobra más importancia en este contexto que está viviendo Cuba tras un 11J, como todos sabemos, un 11 de julio del año pasado, con un montón de presos políticos, de chicos menores, personas que simplemente salieron a pedir lo que les pertenece, digamos, y que fueron injustamente encarcelados. Estamos conociendo las condenas de 6 años, 11 años, por salir a la calle y protestar, ¿no? Una cosa absolutamente absurda, ¿no? Entonces, creo que me gustaría comenzar con la pregunta, tanto para Elena o Ernesto, cualquiera de los dos que quiera tomarla, que es, ¿por qué ahora? ¿Por qué una ley de amnistía ahora? Bueno, yo te voy a contestar como madre, ¿no? Desde el punto de vista humano. Si yo estuviera en Cuba y tuviera un hijo joven con una condena de 7, 10, 20 o 30 años por un delito que no ha cometido, mi prioridad sería este muchacho o esta muchacha tiene que salir de la cárcel. Y tiene que salir de la cárcel sin expediente, con un expediente limpio, porque no sabe lo que la vida le va a deparar, no sabe dónde va a trabajar, y una persona con antecedentes penales tiene muy difícil salida en el mundo del trabajo. Y esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, si yo vivo en este país, quiero que este país camine, quiero que este país funcione. Tengo familiares que están, digamos, como en Cuba estás en un lado o estás en el otro, pues de un lado o del otro. ¿Qué futuro le espera a Cuba si Cuba sigue polarizada? ¿Qué futuro le espera a Cuba si los cubanos no somos capaces de reconciliarnos? ¿Qué futuro le espera a Cuba si no somos capaces de caminar todos juntos? Y yo creo que la ley de amnistía, que se ha aplicado en tantos otros países con unos procesos similares, ha dado unos buenos resultados. Claro que nunca llueve a gusto de todos, claro que nunca vamos a conseguir lo máximo, pero yo creo que hay que intentar buscar lo posible, lo concreto y lo que pueda hacernos caminar hacia el futuro. Mira, hay una cosa con la ley, hablaste de una cosa, precisaste algo, no es lo mismo un indulto que una ley de amnistía, y eso es lo que pretende el Consejo. Hay muchos criterios en función de que el gobierno no va a aprobar las buenas. Un problema del gobierno cubano, pero creo que es una acción muy noble la amnistía de estos muchachos. Y la ley como tal, el proyecto de ley que proponemos es mucho más amplio. No solo abarca a estos que cayeron detenidos el 11 de julio, sino a todo un grupo de cubanos. Y quisiera que un poco Ernesto nos precisara algunas de estas cuestiones. Sí, efectivamente, bueno, ante todo, mis saludos a todos los coordinadores y, por supuesto, a los oyentes que son tan amables siempre de acompañarnos. Como se había comentado, la ley de amnistía no solamente es una amnistía de carácter general para todos los imputados, condenados y encarcelados como consecuencia del ejercicio democrático, constitucional y estrictamente jurídico de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación que todas estas personas han hecho entre el 11 y el 12 de julio del 2021, sino también como un reclamo al criterio de eliminación del disenso como parte inalienable del derecho a la oposición a existir dentro de Cuba. O sea, el derecho a que no solamente se manifieste según estipula el artículo 54 de la Constitución del 10 de abril del 2019, que facilita y estipula el derecho a la libertad de expresión, que es el artículo 54. El artículo 56 estipula y refrenda el derecho a la libertad de manifestación, sino también el criterio de que estos jóvenes y estas personas, en definitiva, incluso menores de edad, lo que han hecho es, de una manera pacífica, cívica y estrictamente libre y espontánea, salir a las calles para reclamar libertad y para reclamar toda una serie de derechos conculcados por la dictadura cubana. Y como dije anteriormente, esta ley de amnistía lo que hace fundamentalmente es no solamente poner en la iniciativa legislativa popular la acción
de la libertad de todos los detenidos, enjuiciados y condenados, sino también que se elimine el disenso, o sea, el acto opositor como una cualificación tipificadora del delito en el Código Penal cubano del derecho a existir como fuerza opositora a cualquier otro partido que no sea el Partido Comunista. Dicho lo cual, esta iniciativa de carácter parlamentario que se hace a nivel de trámite popular con un mínimo de 10.000 firmas que exige el artículo 164, inciso K, de la referida, como dije antes, Constitución del 10 de abril del 2019, lo que está haciendo es promover que esencialmente se elimine la figura delictiva de las personas que han sido condenadas, enjuiciadas y encarceladas como consecuencia de estos actos de manifestación. Decía Pedro algo importante. Esto no es una pretensión de indulto. El indulto perdona, condona y en definitiva deja sin efecto lo que es la condena, pero mantiene vivo el delito. La amnistía lo que hace es eliminar, condonar y perdonar la existencia en sí misma del delito. Esto es muy importante, repito, el indulto perdona la pena, pero mantiene vivo el delito. La amnistía perdona el delito y con el delito también la pena. Si la amnistía es un acto mucho más amplio, jurídicamente mucho más completo, y que en este caso concreto hace una especie de borrón y cuenta nueva en donde se deja sin efecto cualquier pretensión de tipo delictivo de la acción reprochable del Código Penal cubano. Por ese motivo, y de manera clara, lo que hace en este caso concreto la ley de amnistía es dejar, desactivar y anular la acción tipificadora del delito. Es como si el delito no hubiera existido nunca. Hay gente que dice, bueno, pero si aprobáis una ley, o si pretendéis aprobar una ley de amnistía, lo que estáis haciendo es consolidar la existencia del delito. No es así. Una ley de amnistía precisamente lo que hace es dejar sin efecto la existencia del hecho punible, del hecho delictivo, del hecho tipificado en el Código Penal. Lo anula, es como si nunca se hubiera cometido delito alguno. He ahí la enorme importancia de que la ley de amnistía lo que está haciendo en este caso concreto es dando un paso mucho más importante que el indulto, que como decía anteriormente, lo que hace es condonar, perdonar la pena, pero mantiene vivo el delito. En la amnistía se condona y se perdona el delito junto con la pena. O sea, para que se ponga un caso concreto, una persona indultada es una persona que sale de la cárcel y mantiene su condición de expresidiario y con antecedentes penales. Una persona que sale amnistiada es como si nunca hubiera estado en la cárcel y como si nunca hubiera cometido ningún delito. Eso es esencial de cara a nuestro exilio y de cara a mucha gente que está en el ámbito, yo diría que cuasi legal o pseudo legal, intentando decir que la ley de amnistía que estamos proponiendo es una ley que consolida, ratifica y le da legitimidad a la Constitución del 2019 del régimen cubano. Esa es una constitución que existe, no podemos olvidar que existe, no podemos pasar por alto la existencia de las leyes. Nosotros como juristas o como personas que defendemos el criterio del imperio de la ley como una norma básica de entendimiento y de existencia coactiva y coercitiva del Estado, como parte en definitiva de su función de carácter regulador de la existencia de una sociedad. En este caso concreto, la ley lo que tiene que hacer es, de una manera precisa, es dejar sin efecto, mediante, como dije antes, artículo 164, inciso K, la figura de la iniciativa parlamentaria legislativa popular que se ejerce en Cuba en virtud de la sumatoria de más igual o superior a 10.000 firmas de electores que proponen en el Consejo Provincial Electoral de cada provincia la validación de estas 10.000 firmas para proponer ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la iniciativa que permita, por tanto, que se discuta y se someta a votación, que no es una garantía de aprobación, ni mucho menos, que ahí viene otra parte importante. O sea, no es una iniciativa legislativa que per se
per se genera el hecho legislativo. No, per se no genera el hecho legislativo. Lo que genera es la acción para promover una discusión y debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular para que esta ley pase a trámite y se apruebe o no se apruebe en base a la existencia del derecho lógicamente reglamentario que tiene la Asamblea Nacional como único órgano de legislación en Cuba. Por eso es tan importante que se distinga la enorme diferencia que existe entre el indulto, la amnistía, y que la amnistía en sí no es ningún tipo de ratificación del hecho delictivo. Esto lo explico una y otra vez y creo que es parte de la pedagogía que nos toca a todos nosotros decir. Cuando una amnistía, que necesariamente tiene que hacerse mediante un acto de carácter legislativo, los indultos son de carácter administrativo, el indulto es persona a persona. No se indulta a 10.000 seres humanos o a 1.000 seres humanos. Se indulta a ser humano por ser humano según la tipificación y es un acto de carácter administrativo, gubernativo o ejecutivo. La amnistía no. La amnistía forma parte de un proceso legislativo de carácter ordinario, reglado y establecido por un tipo concreto de norma legal, que es la que establece en este caso concreto que en el caso cubano, que es un caso sui generis y es un caso que juega entre comillas a la democracia participativa de la iniciativa legislativa popular del ya mentado artículo 164, inciso K, que es el que posibilita la referida acción legislativa. Por eso es importante la amnistía como una medida que ponga freno, que ponga paz, que ponga sosiego y que tenga un criterio de reconciliación nacional. Esta ley de amnistía es una ley de amnistía que abarca desde 1959 hasta ahora. Es decir, no estamos olvidando a los antiguos presos políticos de la vieja, vamos a llamar entre comillas vieja, o de la antigua o de la anterior tacada o grupo de opositores políticos que sufrieron las consecuencias de actos de condena penal como consecuencia de discrepar con el régimen cubano. Ahí hay personas ilustres que lógicamente ya son todos muy mayores, algunos de ellos ya han fallecido, y que lógicamente no podemos echar en el olvido que también fueron parte de una injusticia penal importante que les privó de la libertad, algunos de ellos incluso de la vida, les privó de la libertad y que en definitiva una ley de amnistía debe también recoger, contemplar y abarcar a todos aquellos que han sufrido como consecuencia de un código penal injusto, condenas severísimas, abusivas y absolutamente desproporcionadas de privación de libertad. Esa es la ratio legis que nos anima a nosotros a defender la ley de amnistía y despenalización del disenso, como dije al principio de mi intervención, que no solamente uno hace borrón y cuenta nueva de todo lo que es el delito, como si nunca hubiera existido, dos, anula cualquier tipo delictivo conexo en el Código Penal que asocie, vincule o relacione a actos llamados contrarrevolucionarios o delitos contrarrevolucionarios de intencionalidad política. Es decir, no solamente queremos la libertad de las personas, queremos que nunca más sea tipificado delictivamente el hecho de opositar, el hecho de discrepar, el hecho de disentir, el hecho de simplemente oponerse y el hecho de ser una alternativa política al gobierno dictatorial actualmente imperante en nuestra isla de Cuba. Esa es la razón de ser de por qué se inicia este proceso, que lógicamente tiene una razón de ser legal, lo dije, ratio legis, de carácter estrictamente parlamentario, de iniciativa parlamentaria, no es una iniciativa de carácter unitaria. Aquí está formado este trabajo por más de 18 juristas que han participado en un proyecto, digamos, común, donde todos han puesto su grano de arena para establecer una propuesta de ley que, como tú dijiste al principio, tanto Hernán como Pedro se viene a unir a otra que ya existía, u otra que ya en su caso propuso el señor Sergio Osmin Fernández Palacios, que es una iniciativa de carácter también individual, pero que tiene los mismos fines, contempla los mismos criterios, solo que en algunos aspectos discrepa por el hecho de no incurrir, o sea, no abarcar ni la figura del disenso como despenalización,
ni la figura de los actos delictivos políticos conexos de intencionalidad política previos al 11 de julio, como sí hacemos nosotros, que la tenemos incluso desde 1959, y nosotros abarcamos un criterio un poco más, vamos a decir, generoso, entre comillas, de o sea, de también perdonar posibles actos de intencionalidad política de funcionarios de la Administración de Justicia o funcionarios vinculados a los órganos del poder del Estado en cubanos que no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o de violaciones graves de los derechos humanos. O sea, no estamos tampoco aquí condonando cualquier cosa, que eso debe quedar muy clarito o muy bien definido a nivel jurídico, que no se está haciendo un borrón y cuenta nueva de aquello que sea, uno, ni de delitos de lesa humanidad, que está prohibido por leyes internacionales. Evidentemente en Cuba no ha habido genocidio, pero sí delitos de lesa humanidad. Segundo, tampoco aquellos delitos que tengan una grave violación a los derechos humanos, que en este caso concreto tampoco pueden ser objeto de amnistía, los haya cometido quien los haya cometido. Y en este sentido, creo que la ley intenta ser, propuesta de ley, quiero decir, quiere ser lo más amplia, abarcadora, inclusive si la palabra lo permite, universal en el criterio de justicia rogada y de derecho, para conseguir que en definitiva todas las personas sean, como bien también decía Elena, de una postura de madre, de postura de familiares, de presos detenidos y enjuiciados, que sean puestos en libertad de manera inmediata sin la existencia de, uno, responsabilidad civil, dos, delitos conexos al ámbito de intencionalidad política o penal, y tres, sin antecedentes penales. Y todo ello, lógicamente, solo sí y solo sí se consiga de manera jurídica con una ley de amnistía, no ni con indultos, ni con sobreseimientos, ni con otras figuras legales que no entran a colación en este proceso que estamos ahora intentando reivindicar. Gracias, Ernesto. La verdad que ha sido muy completo, muy completa tu descripción, y despierta muchas preguntas. Pero bueno, quiero aprovechar que lo tenemos aquí a Manuel, que se ha podido conectar, a Manuel Costamorúa, como lo presentaba Pedro al comienzo. Y me gustaría preguntarte a ti, Manuel, entonces, bueno, ¿cómo reciben, cómo ven desde Cuba esta propuesta, en la que por supuesto han participado, pero sobre todo, ¿cómo crees que la va a recibir la ciudadanía cubana? Porque esto, como decía Ernesto, implica la recolección de firmas. Es un proceso que ya se ha hecho en otras oportunidades en Cuba, ya hemos hablado del proyecto Varela, por supuesto, una iniciativa que obligó, en cierta medida, forzó en cierta medida al gobierno a hacer una modificación en su propia constitución y en sus propias reglas. Entonces, me gustaría, Manuel, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo crees que lo va a recibir la ciudadanía cubana? Y luego, ¿cómo crees que lo va a recibir el gobierno cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular? Gracias Hernán, y gracias a los amigos que están participando. Saludos a todos. Afortunadamente pude conectarme. Mira, yo creo que la ciudadanía, en sentido general, lo va a recibir bien y lo está recibiendo bien. Este proceso y este proyecto de aportar y apoyar una demanda de amnistía, y en el caso, como decía muy bien Ernesto, de la propuesta nuestra de despenalización también del disenso. Este concepto amplio de que se toque también la despenalización de los derechos, que a eso se refiere cuando se habla de despenalización del disenso, está muy bien recibida por la gente. Y creo que eso va a ayudar muchísimo en el camino y en el proceso de la recolección de firmas. Ciertamente hay puntos que hay que aclarar a la gente, ¿no? Porque desde la época del proyecto Varela a la actualidad ha habido determinados cambios en los procedimientos de la recogida de firmas, el impacto de la recogida de firmas y sobre todo la manera en que las firmas tienen que ser avaladas, ¿no? Cuando el proyecto Varela había que sacar certificación notarial, ya ahora no existe, no es necesario. Ahora solo se avala en los comités o las comisiones electorales
provinciales o municipales, según sean los casos, ¿no? Eso facilita y ayuda un proceso. Sin embargo, a pesar de que la gente lo está recibiendo bien, hay algunos puntos que nosotros tenemos que aclararle muchísimo a la gente. Hay un punto de eficacia, ¿no? Bueno, mucha gente dice, doy la firma y a dónde va y qué va a pasar con ella, ¿no? Y eso es un punto que tenemos que trabajar muchísimo con la gente para aclararle cuál va a ser el destino y sobre todo cuál va a ser la recepción que va a tener esto por parte de las autoridades. Otro punto importante que la gente ha ido poniendo por delante es que a pesar de que esto es un proceso legal, de que está avalado por el artículo 164 de la Constitución cubana, incluso ratificado también en la Ley de Ordenamiento Interno de la Asamblea Nacional. A pesar de todo esto, la gente tiene la experiencia de que el gobierno cubano no respeta los derechos, ni siquiera reconocidos en la Constitución. Y eso pone otro grano de sal en relación con la eficacia misma. Bueno, si el gobierno cubano no respeta esto, si el gobierno cubano no nos hace caso, ¿hasta dónde va a ser posible ciertamente que esto salga adelante? Eso es otro elemento que tenemos que explicarle a la gente a pesar de la buena receptividad. Hay obstáculos en el camino. Muchos de las personas con las que estamos trabajando para la recolección de firmas son los propios familiares, en algunos casos. No todos están de acuerdo con lo de la amnistía, sobre todo porque ha habido ruido de parte de ciertos grupos radicales de la sociedad civil cubana, no tanto dentro como fuera, tratando de confundir un poco a las familias en relación con lo que es la amnistía y con lo que significa la amnistía en relación con el indulto. Es muy bueno, muy importante lo que acaba de hacer Ernesto. Y entonces, bueno, aquí ha habido un obstáculo que tiene que pasar por la pedagogía. Es por eso que nosotros también ya estamos imaginando no solo la recolección de firmas, sino al mismo tiempo armar determinadas asambleas ciudadanas o talleres en distintos lugares, sobre todo sensibles, La Guinera, en algunos lugares de La Habana, el 10 de octubre, también en otras provincias. Ya estamos dando los pasos para explicarle a la gente de manera sencilla qué cosa es la amnistía, cuáles son sus consecuencias, sus implicaciones, cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, sobreseimiento, todos estos recursos de esta herramienta, sobre todo para disipar la confusión, en este caso, a mi modo de ver, intencionada por parte de algunos radicales. Pero en el sentido general, la recepción ha sido buena, sobre todo por un elemento que distingue un poco al Consejo en su proceso de recogida de firmas. Y es que nosotros estamos dando otras opciones para que los ciudadanos también firmen, porque vemos un vínculo entre, por lo menos, otros dos fenómenos dentro del país. Uno, el clima de violencia que hay, también alimentado y fundamentalmente alimentado por el Estado. Y dos, la falta de reconocimiento a la iniciativa de la ciudadanía. Entonces, lo que le estamos dando a la gente es la opción de decirle, mire, luchar, firmar y apoyar la amnistía y la despenalización del disenso tiene mucho que ver con también luchar contra la violencia y mucho que ver también con luchar por la soberanía tuya como ciudadano. Aquí hay un vínculo, por lo tanto, estamos ampliando este proceso en la dirección de que la gente entienda de que sus familiares están presos porque no hay reconocimiento a sus libertades ciudadanas, a su soberanía, en un ambiente y un clima en el que el Estado también llama a la violencia y la sociedad de alguna manera también puede responder violentamente. Y en ese sentido estamos trabajando muchísimo y la recepción yo te diría que es buena. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de recoger estas 10.000 firmas. Está claro, y aquí paso a la segunda parte de tu pregunta o a tu segunda pregunta, ¿cuál es la recepción del Estado? Mira, la recepción del Estado no creemos que vaya a ser positiva. De hecho, ellos han adelantado por ahí que, sobre todo, dando mensajes a través de la policía política de que no va a haber amnistía y de que no va a haber absolutamente nada en relación con los presos. Pero bueno, a eso estamos acostumbrados. Eso es importante porque nosotros no le estamos sembrando la esperanza a la gente de que la presentación de la ley automáticamente va a llevar a la amnistía. Al revés, le estamos diciendo a la gente
de que podemos presionar al gobierno, podemos presionar a las autoridades en la dirección de que se liberen a los presos políticos bajo cualquiera sea el recurso. De modo que le decimos a la gente que la amnistía es un recurso legal que se convierte en una plataforma cívica para presionar cívica y políticamente a las autoridades en compañía del apoyo que podamos obtener también de la comunidad internacional y de otros actores. De modo que es un ejercicio de presión, razón por la cual no queremos quedarnos en la cifra legal de los 10.000, sino que queremos pasar también a lo que llamamos la cifra cívica o política de todos los cubanos, de todas las cubanas, amigos extranjeros también, que desde el exterior y desde dentro de Cuba quieran ayudarnos a presionar a las autoridades para que en definitiva liberen a todos los presos políticos. Y en este sentido yo creo que estamos trabajando, pero no podríamos tampoco sembrar la esperanza en nadie de que el gobierno cubano nos va a escuchar. Ahora mismo ya sabemos lo que va a suceder con el grupo restante, sobre todo los más conocidos activistas de la sociedad civil, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Sokol, que ellos insisten en juzgarlo, han hecho peticiones fiscales también desproporcionadas, como es el caso también del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, o como es el caso de uno de los líderes más activos que se llama José Díaz Silva, que acaban de llevarlo a prisión. Esto no ayuda a sembrar la esperanza de que las autoridades nos escuchen, pero sí ayuda a generar la presión ciudadana. Y es en ese sentido que nosotros le damos mucho valor y tenemos mucha fe en que este proyecto pueda llegar a buen puerto, siempre y cuando también la comunidad internacional nos ayude. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa y así que, como siempre, llega el momento de escuchar un poco de música. En este caso, una canción muy reciente. Hoy no tengo la recomendación de nuestro amigo Aliaga, que siempre nos lleva a recorrer un poco la historia de la música y la cultura cubana. Esta vez vamos a algo bien contemporáneo, pero algo que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque básicamente estoy hablando de Patria y Vida, de Yotuel, Gedesona, de Semer Bueno, El Funky, y quien acaba de recibir una condena o una petición fiscal más bien, a 11 años de prisión, Michael Osorbo. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo doble 2, 60 años, trancadas dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre, porque en él pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es
somos artistas, somos sensibles. Somos artistas, somos sensibles, dicen en Patria y Vida estos sensibles artistas, de los cuales, como les contaba uno, el caso de Michael Osorbo, acaba de recibir la petición de 11 años. ¿Por qué? Bueno, también porque salió como tantos otros a la calle, porque a través de su arte trató de expresar lo que pensaba. Y esto me lleva a preguntarles, si quieren, un poquito provocativamente, si bien Ernesto planteaba el tema del disenso, ¿no? De la necesidad de modificar todo el cuerpo legal, penal, o que criminaliza el disenso en Cuba, me parece que me gustaría, sobre todo pensando en nuestra audiencia que por ahí no conoce estas leyes, me gustaría preguntarles cuáles son los límites a la libertad de expresión, o cuáles son los límites a la libertad de disenso o de manifestación en Cuba. La puede tomar quien quiera. Si quiere Ernesto, los adelante. límites los pone el mismo Código Penal y la propia Constitución cubana, que deja de una manera muy sutil esos derechos en papel mojado, en letra muerta. ¿Por qué? Porque dice de una manera muy sutil que se pueden ejercer todos esos derechos siempre que no atenten contra la legalidad socialista. Es decir, es un quiero y no puedo, o es un te dejo pero te quito, o es simplemente te digo algo pero te lo voy a negar después, o te voy a reconocer formalmente un derecho pero materialmente no te lo voy a dejar cumplir. ¿Me explico, no? O sea, el propio Código Penal tipifica que todo acto, entre comillas, contrarrevolucionario, de contradicción al régimen imperante, que valga la redundancia, que contradiga a sí mismo la existencia del partido único, Partido Comunista, por supuesto, que contradiga la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción, que contradiga, ellos le llaman héroes y mártires de la revolución. Incluso han tipificado un delito nuevo, no nuevo, es una manera, ellos lo llaman una especie de desagravio o ofensa a símbolos patrios, y incluyen en la ofensa a los símbolos patrios también la figura de ofender a héroes y mártires. Es una cosa tremendamente rara, porque evidentemente no tiene por qué en ningún caso considerarse eso un acto delictivo en sí, pero sí, también lo consideran. También consideran que cualquier ofensa, en otras palabras, que cualquier persona que ofenda a un héroe de la revolución automáticamente tipifica una figura delictiva. ¿Me explico, no? Eso es una de las tantísimas situaciones de conflicto que genera esta misma situación de reconocer una serie de derechos y al mismo tiempo negar la mayor. O sea, formalmente los anuncia, formalmente los invoca, formalmente les da pie a su existencia, pero asimismo, o de la misma manera, los vuelve a conculcar, los vuelve a limitar, incluso los cualifica, los estigmatiza y los tipifica en una situación donde prácticamente los deja sin valor. O sea, los vacía de contenido. Es como decirte en el artículo 54 de la Constitución que te reconoce la libertad de expresión y no puedes salir a la calle a gritar que estás en contra del régimen. El artículo 56 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de manifestación y no puedes salir a la calle con grupo de personas a simplemente discrepar de la existencia de problemas que ocurren en Cuba. Eso también es considerado un acto delictivo. No puedes, lógicamente, hacer nada que implique cuestionar la irrevocabilidad, inamovilidad y perpétua existencia, valga la tautología lingüística, perpetua del régimen imperante en Cuba, ellos llaman socialismo, que construye o se construye en aras de llegar a un ideal comunista. O sea, esa es la definición que marca la Constitución, ¿no? Luego le meten los nombres marxista, martiano, leninista, En fin, todo eso es un compendio donde la propia ley, resumo, lo que hace es reconocer una cosa y por otro lado, quitártela.
Y Claro, eso es es lo que genera una situación de conflicto brutal. es que es como que te dicen, la podés modificar, pero no podés modificar, ¿no? Es que me gustaba ese concepto que nos dabas, Ernesto. Aquí tengo una pregunta de Pedro. Otra cuestión que quisiera que precisara Morúa es que si hay algún punto de contacto entre la propuesta de amnistía de Sergio Osmin, el abogado Sergio Osmin, y la nuestra, y qué pasos debe acometer de ahora en adelante el Consejo para llevar adelante el proyecto. Manuel. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Sergio, con el colega Sergio Osmin Fernández Palacios, y prácticamente los postulados de su propuesta de ley prácticamente coinciden, yo diría que un 80 o 90% con la que ha presentado el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Simplemente hay dos puntos en los que él no entra en la parte de la despenalización del disenso como una parte concatenada, conexa o vinculada a los delitos de intencionalidad política en su amnistía. Punto 1, o sea, su ley no entra en la parte de la despenalización del disenso. Punto 2, su ley no entra tampoco en los delitos de intencionalidad política posteriores a 1959. Él los constriñe a los que han ocurrido como consecuencia del 11 y 12 de julio del 2021, ¿vale? Y el tercer punto vamos a decir que no existe una plena concatenación de criterios, es el hecho en el que él no entra, o sea, para él no entra la figura de la amnistía a los funcionarios del régimen que en el uso y en el ejercicio de sus funciones estrictamente regladas hayan sido propiciadores de actos de carácter violatorio genéricos de los derechos humanos. Nosotros hemos incluido la figura también de la despenalización y de la amnistía a aquellos funcionarios, o sea, nuestra propuesta sí abarca a aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones, valga la tautología también con ese término, funcionarios y funciones, hubiesen, por ejemplo, jueces, fiscales, funcionarios también vinculados a los órganos de la administración de justicia en general, inclusive de carácter policial o de carácter de funcionarios de prisiones, hayan estado vinculados a estos procesos, siempre que no hubiesen, esto es lo importante, no hubiesen cometido ni delitos de lesa humanidad, ni delitos graves de violación a los derechos humanos. Esta ley de amnistía, me refiero a la nuestra, abarca también amnistiar a todos los funcionarios que intervienen en estos procesos si no han cometido estos actos delictivos. Para el señor Sergio Osmin Palacios, este aspecto no entra en su propuesta de ley. Y esa es una concesión un poco estratégica, ¿no? Es un poco, a ver, estratégica. Hombre, claro, porque tú no puedes pretender que un gobierno tú no puedes pretender que un gobierno te apruebe una ley de amnistía solo por un bando. Cuando aparte, todos los implicados en una violación de derechos humanos ha habido a lo largo de la historia dos bandos enfrentados. Es verdad que uno con un carácter más de víctima que otro. En el caso nuestro está clarísimo que la víctima ha sido esencialmente el opositor, el disidente y el contestatario, esencialmente, mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria, pero también ha habido, que duda cabe, en algún momento, funcionarios que en la aplicación de la ley se han extralimitado. Pero claro, por esa regla de tres no habría habido jamás transición en ningún país que aplicó ley de amnistía. Y estamos hablando de Sudáfrica, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, o sea, todos los países que han tenido prácticamente dictaduras, incluso algunos de ellos en Europa del Este, han tenido que empezar procesos de amnistía importantes. Aunque no hubo una ley de amnistía en la RDA y en la RFA, en la unión de las dos Alemanias, jamás se volvió a hablar de los delitos cometidos por los servicios de inteligencia de la República Democrática Alemana contra los disidentes. Nunca. Esto es muy importante, ¿eh? Estamos hablando de un país que es Alemania, en el año 1989-90,
hace hasta el 91 la unión más importante de dos países en la historia. Esto no ha ocurrido nunca en la historia, la unión de la RDA con la RFA, y no se llevó a juicio a ningún funcionario de los aparatos de la DDR, de la República Democrática Alemana, que estuvieron implicados en el ejercicio de sus funciones. No hablo de la ley de obediencia debida de los militares argentinos y chilenos, cuidado, que eso se echó abajo, como bien sabes tú, en actos legislativos posteriores. Estoy hablando de funcionarios que en el ejercicio, repito, de sus funciones no han cometido ni delitos de lesa humanidad, ni delitos de grave violación a los derechos humanos. Y nuestra propuesta de ley abarca también a estas personas. No, está perfecto. Y aparte yo lo pensaba por lo que decía Elena al comienzo, ¿no? Que tiene que ver también con que, bueno, hay que construir y pacificar una sociedad. Me gustaría preguntarle a Manuel, ahora sí, a ver, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo sigue esta iniciativa impulsada por el Consejo? Sí, mire, ahora estamos ajustando una serie de pasos. Próximamente vamos a tener una reunión dentro del Consejo, con un primer equipo de gente que está trabajando el tema de los derechos humanos, el tema de esta ley de amnistía, para afinar algunos de los siguientes elementos. Uno es justamente la recogida de firmas, que ya vamos a empezar la semana entrante ya en ese proceso de recogida de firmas. Hemos hecho algunas recogidas ya. El amigo Pedro, por ejemplo, ya tiene ya algunos firmantes. Ya también empezó ese proceso, digamos, piloto, digamos, un primer paso ya a partir de la semana que viene. Es una sugerencia que viene, digamos, de la propia confianza ciudadana. Es que no hay confianza institucional de Estado fallido, ¿no? La gente no tiene confianza institucional en que las autoridades van a respetar lo que dice la letra de la ley. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Por lo tanto, nosotros hemos puesto un paso intermedio y es acercarnos con un documento ciudadano a dos instituciones fundamentales. Primero, la Fiscalía de la República de Cuba en sus diversas dependencias, y segundo, a la Comisión Electoral Nacional también en sus distintos niveles y dependencias, con un documento para cada una, en la que en esencia les estamos tratando de comprometer y pedir garantías de que estas instituciones van a respetar la voluntad de los ciudadanos firmantes de esta ley de amnistía. Y esto es un paso de confianza que estamos dando desde nosotros mismos hacia la gente, y al mismo tiempo un paso de demanda de garantía que también refuerza la confianza, o debería reforzar la confianza de parte de las autoridades. Eso es un paso intermedio importante para que la gente se sienta respaldada por los que impulsamos esta iniciativa, y al mismo tiempo sienta y pueda visualizar cuál va a ser la respuesta del Estado una vez que un ciudadano ponga su nombre, apellido, su número de teléfono y su firma en el documento que estamos recogiendo. Esto es un plan que ya vamos a ir implementando también poco a poco en todo el país. Vamos a tratar de llegar a las fiscalías provinciales, a todas las fiscalías provinciales. Vamos a tratar de llegar también a todas las sedes de la Comisión Electoral Nacional en todo el país, para buscar esta garantía y al mismo tiempo fomentar esta confianza ciudadana en la institucionalidad del país. Esto es fundamental. Una tercera cosa que vamos a discutir y a implementar son pequeñas asambleas ciudadanas en distintos lugares para hacer la labor pedagógica, de explicarle a la gente qué cosa es la amnistía, qué cosa es el indulto, ¿no? Porque de alguna manera la gente no lo conoce, sobre todo los familiares de la mayoría de los presos, que son personas humildes, son personas que, independientemente del nivel de escolaridad que tengan,
no están familiarizados con el proceso legal. Por lo tanto, para ellos la amnistía es como una palabra demasiado grande, demasiado difícil y demasiado complicada de entender. De manera que hay una fase pedagógica también que vamos a ir implementando a lo largo de todo este proceso, esperando que el milagro ocurra, pero vamos a ir implementando eso. Y luego vamos a tratar de definir otros pasos que tienen que ver con la comunidad internacional. ¿Qué instituciones de la comunidad internacional tenemos que tocar, a las que tenemos que aproximarnos para, de alguna manera, buscar respaldo a esto, ¿no? ¿Qué instituciones tienen algún nivel de interlocución cubano? Que es importante. Tenemos que definir también, entre otras cosas, la comunicación pública de este fenómeno. Es decir, hay que comunicar sistemática y permanentemente a todos los actores y a todos los sectores el trabajo que se está haciendo para la liberación de todos los presos políticos y de algún modo también para lo que apuntaba, y esto tiene que ver con tu pregunta porque es fundamental, lo que apuntaba a, digamos, la visión estratégica de todo el proceso. Porque esta ley de amnistía nuestra se abre a la reconciliación nacional. Es como un primer peldaño en ese proceso de reconciliación nacional sin el cual vamos a reproducir el ciclo de presos, de campañas para la liberación de los presos, de negociación del gobierno cubano para ver qué ventajas políticas saca de los presos políticos y dejar el status quo, la realidad tal y como la tenemos sin ningún avance en materia de derechos humanos. Por lo tanto, también tenemos que trabajar en esa dirección, ¿no? De modo que este proceso de amnistía es un proceso que abra otros proyectos y otros procesos permanentes en términos de reconciliación nacional, etc. Y por ahí van los distintos que vamos a trabajar en la definición de esta reunión que vamos a tener. Buenísimo, buenísimo, Manuel, porque me gustó un concepto que usaste de para que se produzca el milagro, ¿no? Los milagros, dejando de lado, digamos, el aspecto religioso, digamos, o de fe. La verdad es que cuando uno habla de los milagros mundanos, sabe que no suceden sin esfuerzo, ¿no? No sucede sin patear pasillos, como decimos, sin golpear puertas, sin trabajar, básicamente. Entonces me gustaría preguntarle a Elena, en esta oportunidad como secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo, ¿cuáles son esos esfuerzos que mencionó Manuel en materia de buscar apoyo internacional, ¿no? Porque sabemos que la solidaridad en estos aspectos es muy importante, pero además porque sabemos que debemos presionar al gobierno de Cuba para que genere ciertos cambios. Mira, Hernán, antes de explicarte lo que me has preguntado, yo quería hacer un par de puntualizaciones. Primero, ¿no? Que creo que es muy importante para las mujeres. Primero, los delitos de violencia sexual y lo que se llama violencia vicaria no entran a formar parte de la amnistía. No están contemplados en el derecho internacional, como eso lo quería dejar claro. Y luego quería dejar un poco claro también el espíritu que ha movido esta iniciativa, ¿no? Mi pregunta siempre es, ¿hasta qué punto los cubanos somos libres para de verdad decidir sobre lo que queremos o debemos hacer? Yo creo que ese es un grandísimo atenuante que hay en la población cubana, ¿no? Nadie es libre, la gente tiene muchas presiones, estés donde estés colocado, seas funcionario, seas un civil, seas un militar, la presión está ahí. Con lo cual yo creo que eso es un atenuante muy, muy importante que hay que contemplar. Y en cuanto a los apoyos internacionales, yo he estado en contacto con muchísimas instituciones de todas partes del mundo y lo han visto muy bien, lo ven muy bien. Incluso me han dicho cuando lo he enviado, bueno, esto es una manera de poder solucionar muchos problemas, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional, por supuesto que escucha nuestras denuncias, pero también creo que pretende de nosotros que hagamos propuestas, que seamos creativos. Y en definitiva es nuestra responsabilidad, ¿no? Solucionar el tema del país. Nosotros podemos pedir un acompañamiento, pero no podemos pretender que los demás nos resuelvan los problemas. Esta ley de amnistía trae muchas bondades, se ha aplicado en muchos sitios, lo hemos estudiado muchísimo
no nos podemos quedar impasibles ante lo que está pasando en el país. Y como digo, también otra cuestión que quería hablar es, que aquí no lo hemos comentado, la cuestión del delito de omisión. La amnistía también condona el delito de omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión es aquello que un ciudadano no hace cuando se espera que lo haga, ¿no? Es la omisión al auxilio de la justicia, bueno, tantas cosas que pasan en estos países cuando la gente está inmovilizada por el temor. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener presentes para juzgar o valorar, ¿no?, las actuaciones de la población. Estamos terminando, nos quedan unos pocos minutos, pero recién dijiste un concepto, Elena, que me parece que vale la pena profundizar, que es esto de el estar inmovilizado por el temor. ¿Cómo hacer, y Manuel algo habló recién de esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente se anime a firmar en esta situación de inmovilismo por temor, lo cual es también razonable, ¿no? Pues como dice Manuel, habrá que hacer terapia y habrá que convencerles que no tenemos otro camino. Es que no tenemos otro camino. ¿Qué camino tenemos? Si es que esto es, yo creo que es como por exclusión, ¿no? Va a cambiar, va a reformar el gobierno la Constitución, va a reformar el Código Penal, no lo va a hacer, al contrario, lo quiere recrudecer. Entonces, no tenemos otro camino. Y los que lo hicieron antes que nosotros también pensaron en todo esto. Y también lo hicieron porque no había otro camino. Porque además esto es como una familia. Cuando una familia se pelea, la familia se rompe y nadie gana, todo el mundo pierde. Y hay que volver. Nosotros teníamos un amigo común, que esto se acordará muy bien de él, que siempre decía, no estudiáramos muy jóvenes y no entendíamos muy bien lo que él nos decía. Decía, todos tenemos que dar un paso atrás para poder caminar juntos hacia adelante. Es una frase muy sencilla, pero es esa. Todos tenemos que renunciar a algo para poder ganar en conjunto, todos. Se ha analizado de manera profunda y amplia qué se pretende con este proyecto de ley de amnistía, qué abarca, cuáles pudieran ser sus consecuencias y el por qué se realiza en estos momentos. Es un gesto noble del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y puede que tenga y tiene de por sí detractores. Pero en primera instancia, quienes deben decidir si se aprueba, si se lleva o no este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional es el pueblo de Cuba. Y en primer lugar, los padres, los familiares y esos que están detenidos de manera injusta por solo salir a protestar, y aquellos a los que se le ha aplicado la ley de peligrosidad, un invento de la injusticia cubana para castigar a todos aquellos que consideran no cumplen con sus cánones políticos y sociales. Algo que es muy estrecho y muy peligroso, tal como ellos han nombrado a esa ley, que no llega a ser ni aprobada por la Asamblea Nacional. Ahora sí debemos aclarar algo. El que este proyecto de ley sea recepcionado en las oficinas de la Asamblea Nacional de la República de Cuba no es un hecho de que vaya a ser discutido en la misma. Este se enviará a la Comisión de Efectos Jurídicos para que lo analice y a consideración de sus miembros lo elevan o no a discusión a la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional, aunque sepa que más de 10.000 cubanos, que según establece la ley, han firmado
ese documento, ese proyecto de ley, se reserva también el derecho de aprobarlo o no. Está por ver que, a pesar de que se cumplan con los requisitos establecidos, la misma sea siquiera discutida en esa instancia legislativa de nuestro país. Pero a pesar de ello, es un gesto noble y que debe llevarse adelante, porque esos que están detenidos no tienen una forma de defenderse por sí mismos, y está en nuestras manos y en las manos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba ser la voz de ellos y de sus familiares. Les agradecemos a los 3 amigos que han compartido con nosotros este programa y los exhortamos a que nos vean, nos oigan en la próxima emisión de Zoom Cubana, donde estaremos tratando un nuevo tema sobre la Cuba que está bajo la dictadura, una Cuba de pena. Un saludo a todos, hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.